¿Volvieron? Para comenzar. Ahora vamos a ir ubicando todos los ítems, vamos a ir ordenando en el flujo de caja y vamos a ir de a poco armando este flujo. Y vamos a colocar primero lo que es producción. Dijimos que la producción va a ser durante los primeros 5 años de 50.000 unidades. Y desde el sexto año en adelante va a ser de 60.000 unidades. Y también el precio va a cambiar. Al principio va a ser de 500 pesos y después va a aumentar en el tercer año a 600 pesos. Entonces, vamos aquí a agrandar un poco. Por ahí yo creo. Vamos a colocarlo primero, producción. ¿Aló, aló? ¿Volvieron o no? Sí, señor, estoy acá yo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces tengo la producción que va a ser del 1 al quinto año y que dijimos que era de 50.000 unidades. 50.000 unidades. Y la producción desde el año 6 hasta el año 10 va a ser un 20% más, así 5.000 por 1,2, 60.000 unidades. Respecto al precio, tenemos dos tipos de precio. Un precio durante los primeros 2 años, de 1 o 2 años, que es de 500 pesos. Vamos a colocar 5 pesos. Y un precio del año 3 al año 10 de 600 pesos. Eso es lo que tenemos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para cuantificar los ingresos. Entonces vamos a ir acá armando el flujo de caja acá al lado. Vamos a colocar concepto y vamos a poner acá los años. Y son 10 años. ¿Cómo? Que sí puede grabar esto. Ah, ya, qué bueno que me recordaron. Ya, ahí está grabando. Como les mencioné, entonces pusimos la producción, que es del año 1 hasta el año 5, que son 50.000 unidades, y después la producción del año 6 en adelante, que son de 60.000 unidades, que equivalen al 20% más que 50.000. Y respecto al precio, tenemos precio los primeros 2 años de 500 pesos, y desde el tercer año hacia adelante, 600 pesos. Así que vamos ahora armar el flujo de caja tampoco, donde colocamos el 0 como año 0 y después año 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al año 10, que es el horizonte de vida de nuestro proyecto. Y el primer ítem que vamos a colocar son los ingresos. Entonces, los ingresos son precio P por Q. Precio por cantidad, por producción. Entonces, el primer año vamos a estimar una venta de 50.000 unidades y lo vamos a multiplicar por el precio, que serían 500, y esto equivale a 25 millones. Lo vamos a dejar fijo, quedan 25 millones, y esto,
aquí cuidado, me equivoqué en algo. La producción comienza en el año 1, no en el año 0. Entonces lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar en el año 1. En el año 0 van todos los ingresos iniciales. ¿Sí? Entonces serían ingresos 25 millones de pesos en el año 1, y si vamos al año 2, el año 2 tiene el mismo comportamiento, o sea, vamos a estar vendiendo 50.000 unidades a un precio de 500 pesos. Se lo vamos a copiar para el lado. Está 25 millones de pesos. Ahora, en el año 3 vamos a mantener el nivel de producción, pero el precio va a aumentar. Aquí vamos a pasar a hacer 50.000 unidades por 600 pesos. Y lo vamos a dejar fijo. Y esto va a ser hasta el año 5, porque hasta el año 5 se mantienen las 50.000 unidades. Después aumenta a 60.000. Lo vamos a arrastrar acá. Y nos quedarían 30 millones hasta el año 5. Y del año 6 en adelante vamos a estar produciendo 60.000 unidades y se va a estar vendiendo a 600 pesos. Entonces, aquí serían, voy a checar esto, serían 60.000 unidades por 600 pesos. Y al tiro lo dejamos fijo. Y nos quedarían 36 millones, y eso va a ser lo mismo hasta el año 10. Serían 36 millones hasta el año 10. ¿Qué otro ingreso tenemos? ¿Cuál sería en el año 3 y 4, profe? En el año 3 y 4 serían 30 millones, y en el cuarto año también 30 millones. Ahora, estos son los ingresos por venta de... ¿Y eso corresponde del al producto. ¿Cómo? Eso corresponde al... A las 50.000 unidades por los 600 pesos del precio. Pues. Entonces son los ingresos por venta. ¿Y qué otro ingreso tenemos? Los ingresos. ¿La venta de qué? ¿Los de ampliación? ¿La qué? La venta de la maquinaria B La venta de la maquinaria B, porque vamos a en vender el una año máquina 8. en el año 8. Entonces vamos a poner venta activo. Tenemos la venta de un activo y lo vamos a ingresar acá. Lo vamos a poner al lado. Venta maquinaria B. Y la venta de ese activo, nosotros anotamos que era de 2 millones y medio. Ponemos 2 millones y medio. Y esa venta de ese activo ocurre en el año 8. Entonces nosotros vamos a ir acá, en el ítem venta activo, vamos a acercarnos al año 8, que está acá, ponemos igual, y seleccionamos los 2 millones y medio de la venta de esa maquinaria. Y nos quedaría como un ingreso. Estamos vendiendo algo. Entonces, ahí están nuestros ítems de ingreso. Después de que colocamos todos nuestros ingresos, tenemos que colocar nuestros ingresos a efectos de impuestos, que estos ingresos son a efectos de impuestos. Si ustedes venden algo, significa que están ganando dinero, y si generan utilidad, van a tener que pagar impuestos.
y también están los egresos afectos de impuestos, y dentro de los egresos afectos de impuestos tenemos los costos de fabricación variables, también tenemos costos fijos de fabricación, también tenemos las comisiones por venta, ya que ¿cuánto porcentaje eran las comisiones por venta? El 2%. 2%, y también tenemos los gastos de administración y venta. O sea, son 4 ítems que tenemos que colocar respecto a los egresos afectos a impuestos. Vamos a colocar acá costos variables de fabricación. Vamos a anotar al lado cuáles son estos costos variables. Tenemos costos de fabricación, donde tenemos un tipo de costo que para un nivel de producción menor igual. Menor igual a 55.000 unidades, donde está mano de obra, también teníamos materiales y los costos indirectos. Lo voy a bajar acá. ¿Y mano de obra cuánto era? $20 por unidad. ¿Ya? ¿Materiales? 35 pesos por unidad. ¿Los costos indirectos? 5. 5. Y estos todos son pesos. Entonces el costo de fabricación va a ser igual a la suma de estos tres de abajo. Entonces, y esto es costo unitario. Estos son pesos por unidad. Eso es lo que me cuesta fabricar una unidad. 60 pesos. Y también tenemos los costos de fabricación, pero cuando el nivel de producción es mayor a 55.000 unidades. O sea, también tenemos los 20 pesos de mano de obra, pero los materiales bajan a 32 pesos. Y los costos indirectos se mantienen 5 pesos, por lo tanto, el nuevo costo de fabricación va a ser de 57 pesos. 57 pesos la unidad. Entonces, esto lo vamos a incorporar ahora al flujo de caja, donde este costo se calcula sobre el nivel de producción. Entonces, el primer año vamos a estar produciendo 50.000 unidades. Si yo produzco 50.000 unidades, el costo unitario de fabricación va a ser igual a 60, porque es menor a 55.000 unidades. Voy a seleccionar los 50.000 unidades y los voy a multiplicar por 60 pesos. Entonces, el costo variable de fabricación serían 3 millones. Y lo vamos a dejar con signo negativo, porque es un egreso, buscaría menos 3 millones. Y esto va a ser durante los primeros 5 años. Durante los primeros 5 años, porque durante sus primeros 5 años voy a estar fabricando 50.000 unidades. Voy a dejar fijas las variables. Y voy a arrastrar esto hasta el año 5. En el año 6 aumenta el nivel de producción a 60.000 unidades. ¿Qué pasó? A 60.000 unidades acá, y se multiplica por el costo unitario de fabricación, que en este caso serían 57 pesos,
porque el nivel de producción es mayor a 55.000. Entonces, si bien aumenta el nivel de producción, al final igual se generan economías de escala, porque estoy disminuyendo el costo en materiales. Y me da 3.420.000, y este dato lo vamos a dejar negativo, porque va a ser fijo hasta el año 10. Y ahora vamos a colocar los costos fijos de fabricación. Y según la guía, que es lo que pusimos delante, tenemos un costo fijo de 2 millones de pesos, que se va a mantener durante los primeros 5 años, y cuando aumente, cuando se realice la ampliación, que eso ocurre en el año 5, los costos fijos de fabricación van a aumentar. O sea, desde el año 6 en adelante aumentan los costos fijos en 200.000 pesos. Tenemos un costo fijo que es del año 1 hasta el año 5, que es igual a 2 millones de pesos, y un costo fijo que es del año 6 hasta el año 10, que aumenta en 200.000 pesos. Yo voy a poner 2 millones más 200.000 pesos. Y lo colocamos acá en el flujo, que sería costo fijo de fabricación. Esto va a ser igual a 2 millones de pesos, pero como es un egreso hay que ponerlo negativo y lo vamos a dejar fijo. Sería menos 2 millones y sería durante los primeros 5 años. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? ¿Están armando el flujo de caja? Yo sí, profe. No, después lo hago en Excel. Después, la casita. Y ahora, en el año 6, tenemos que colocar el otro costo fijo. Yo quedé en producción de 6 a 10. Ya, pero ahí después yo se los cargo y se los paso. Y después el costo fijo del año 6 hasta el año 10 es de 2.200.000. Esto se va a mantener hasta el año 10. Es un egreso. Sería menos 2.200.000. ¿Qué más tenemos? Las comisiones por venta. Ese costo fijo también lo coloca como negativo en el flujo. Sí, todos los egresos negativos, todos los ingresos Ya. positivos. Ok. Ahora vienen las comisiones por venta, que son 2%. Y lo vamos a agregar aquí como ítem. Comisión por venta, 2%. No. Ahí, 2%. Y estas se calculan sobre las ventas. Entonces vamos acá a poner igual. 2% por las ventas, que serían 25 millones de pesos en el año 1. Sería entonces de 500.000 pesos la comisión. Y este igual tiene que ir en negativo porque al final es un gasto que hace la empresa. Tiene que pagarle a alguien por hacer las ventas. Menos 500.000.
Y en este caso vamos a dejar fijo solamente el 2%, porque las ventas varían. Y vamos a arrastrar hacia el lado hasta el año 10. Entonces, si nos paramos acá en el año 4 aumentan, y es porque las ventas aumentan a 30 millones. Si nos vamos al año 9, aumentan a 36 millones, entonces las comisiones por venta también aumentan, 720.000 pesos. Y nos quedaría el último egreso, afecto a impuestos, el último costo afecto a impuestos, que sería los gastos de administración y venta. Estos son los GAP. Vamos a poner acá gastos de administración y ventas. Y tenemos de dos tipos. O sea, durante los primeros 5 años tiene un valor que es de 800.000 pesos, y desde el año 6 hasta el año 10 aumenta en 20.000 pesos. Se va a poner acá, desde el año 1 hasta el año 5, va a ser 800.000 pesos. Y desde el año 6 hasta el año 10 es de 820.000. Vamos acá a sumarle los 800 más 20.000. Y tenemos nuestros gastos de administración y venta, y los colocamos ahora en nuestro flujo de caja. Acá. Y es un egreso, hay que poner signo negativo y lo vamos a dejar fijo también. Hasta el año 5. Y desde el año 6 en adelante sería los 820.000. Sería negativo y lo dejamos fijo. Hasta el año 10. Entonces, resumiendo, tenemos los ingresos, que lo vamos a pintar de un color. Acá, vamos a poner. O vamos a poner el verde. Y está acá. Y tenemos nuestros egresos operacionales y los de administración y ventas. Y ahora tenemos que colocar qué ítem vendría después. La depreciación. La depreciación. Esos serían los gastos no desembolsables. Entonces, tenemos que colocar la depreciación. Y la depreciación, para calcularla, tenemos que generar la tabla de depreciación, que es lo que delante generamos, que era bastante sencilla. Y la vamos a generar acá. Entonces vamos a poner la tabla de depreciación. Pero para armar la tabla de depreciación tenemos que primero colocar nuestras inversiones. Las inversiones iniciales, las de reemplazo,
las de ampliación, que son los activos que se deprecian. Entonces vamos ahora a colocar la depreciación, las inversiones. Inversiones iniciales que ocurren en el año, vamos a poner en año 0. ¿Y qué inversiones iniciales tenemos? ¿Cuáles son las inversiones iniciales? ¿El terreno? Tenemos el terreno. ¿Cuánto vale el terreno? 12 millones. 12 millones. ¿Qué más tenemos de inversión inicial? La obra física. Obra física. ¿De cuánto era la 60 millones? Y maquinaria, ¿no? Teníamos maquinaria, una maquinaria A, que era de 38 millones, no recuerdo, ¿no? Y una maquinaria B, que era de 10 millones. Y además hay que incorporar el activo que es intangible, que son los gastos de puesta en marcha. Es una inversión inicial, se realiza en el año 0. ¿Y cuánto era su valor? ¿No recuerdo bien? $2 millones. Tenemos ahí la inversión inicial, entonces sería la suma de esto que está acá abajo. Entonces tenemos una inversión inicial de 122 millones. Ya, pero aquí hay que tener cuidado, porque es lo que les comentaba un poco en antes, sobre los gastos de puesta en marcha. Estos gastos de puesta en marcha están incluyendo el estudio de viabilidad del proyecto, que es lo que uno hace cuando comienza a hacer el estudio de perfil y el estudio de prefactibilidad. Entonces, eso ya es un costo hundido y ya pasó, ya fue, que claro, se amortiza porque genera un beneficio tributario, pero en realidad no es una inversión que se realizó en el año 0 para poner en marcha el proyecto, sino que corresponde a un estudio previo, por lo tanto no se considera como una inversión inicial, lo que es el estudio de prefactibilidad. Por lo tanto, a este le vamos a quitar los 800.000 pesos. Los 800.000 pesos, y entonces los gastos de puesta en marcha equivalen solamente a 1.200.000 pesos. Entonces, al final, las inversiones iniciales en el año 0 serían de 121.200.000 pesos. ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Por qué bajó el valor? ¿No se me escuchó? Ya, mira. Lo que pasa es que uno tiene que realizar inversiones de gastos de puesta en marcha asociadas a lo que es capacitación, publicidad, la compra de alguna licencia, para poner en marcha la empresa, ya lo que es facturación también entran ahí, licencia de facturación. Y también está incluido lo que es el estudio de viabilidad del proyecto, y eso se refiere al estudio de prefactibilidad que uno hace previo, ¿ya? Pero este estudio ya se financió, ya se pagó, por lo tanto no ingresa como una inversión dentro del proyecto, porque ya pasó. Tú ya, para llegar a valorizar un proyecto,
para llegar a la etapa de estudio económico significa que ya pasaste por un estudio de mercado, y en ese estudio de mercado y también en estudio técnico ya pagaste por ese estudio. Por lo tanto, no se considera dentro del flujo de caja como una inversión el estudio de viabilidad. Es un costo hundido, un costo que tú ya no puedes recuperar. Por eso no se coloca como una inversión inicial para el proyecto. De hecho, no sirve como para poner en marcha la empresa, si es solamente un estudio. Tenemos las inversiones iniciales. ¿Qué más inversiones teníamos? Tenemos inversión de reemplazo. ¿Y cuándo ocurre la inversión de reemplazo? ¿En qué año? En el año 8. O sea, En en el el 8 se compra y en el año 8 se ocurre la inversión, y esta es por una maquinaria B, que es igual a 10 millones de pesos. Y también tenemos inversiones de ampliación. Donde aparece la obra física y también la maquinaria, que es una maquinaria X. ¿La obra física cuánto costaba? 12 millones. 12 millones. ¿Y la maquinaria? 8. 8 millones. Entonces aquí vamos a sumar. Entonces, tenemos inversiones de ampliación. Y esta quedaría igual nomás. Inversiones de reemplazo. ¿Y la inversión de ampliación se realiza en qué año? ¿El 5? En el año 5. Ahí tenemos. Entonces, ya que tenemos todas las inversiones, podemos generar una tabla de depreciación. Entonces, ¿qué activos se van a depreciar acá? Las obras físicas y la maquinaria. Los gastos de puesta en marcha y el terreno no se deprecian. Vamos acá a agrandar un poquito. Se vamos a colocar activo. Y el activo va a ser, entonces, la obra física. Pues la vamos a escribir mejor. Obra física inicial. También tenemos una obra física de ampliación. Una maquinaria A, maquinaria B, también maquinaria B de reemplazo, y una maquinaria de ampliación. Serían todos nuestros activos que se depreciarían, y después vamos a colocar la vida útil de este activo. ¿Y la vida útil de las obras físicas de cuánto era?
20 años. 20 años. 20 Ah, años. eso es la depreciación. ¿Cómo? Eso dijo usted que era la depreciación. No escucho bien, está muy bajito, creo. ¿Aló, aló? ¿Qué le dije? 20 años. ¿Y la maquinaria? 10, profe. 10. Y después colocamos el valor compra. Y el valor compra, bueno, está acá, lo vamos a ir copiando. Tenemos la obra física que es de 60 millones. Después la maquinaria o la obra física de ampliación, 12 millones de pesos. Una maquinaria A que es de 38 millones de pesos. Y una maquinaria B que es de 10 millones de pesos. Y la maquinaria B de reemplazo, 10 millones de pesos. Y la maquinaria de ampliación, 8 millones de pesos. Ya tendríamos todos nuestros activos. Y ahora vamos a hacer la depreciación. Profe, la obra física de ampliación lo puso como tal. No, ¿por qué? ¿Cuál Selección. eran esos 12 millones? Ahí está. Ah, ya, abajo. Entonces aquí tenemos, vamos a colocar el año 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al año 10. Para que quede igual que el proyecto. Y tendríamos nuestra tabla. Y faltaría acá, vamos a poner depreciación total. Lo último. Y vamos a calcular la depreciación. Entonces, el caso de la obra física inicial serían los 60 millones, dividido en los 20 años, 3 millones de pesos. Vamos a dejar fijo esto. Y lo arrastraríamos hasta el año 10. Se depreciaría 3 millones cada año. Ahora, respecto a lo que es maquinaria, obra física de ampliación, la ampliación ocurre en el año 5, por lo tanto se empieza a depreciar en el año 6. En el año 6 voy acá, en el año 6 selecciono ese y divido 12 millones por 20 años y ahí me dan los 600.000 pesos. Voy a dejar fijo acá. Y va a llegar hasta el año 10. Luego me voy a la maquinaria A. Esta maquinaria se comienza a operar desde el año 1 y divido acá los 38 millones por 10 años. Y esta se va a depreciar completamente por los 10 años del proyecto. Y la maquinaria B, lo mismo, una inversión inicial. Sí. Pero esta maquinaria B solamente la vamos a ocupar durante los primeros 8 años del proyecto porque después lo vamos a vender. Se lo vamos a arrastrar hasta el año 8. Sería la depreciación. Y la maquinaria B de reemplazo se compraría en el año 8 para comenzar a operar en el año 9. Entonces vamos a ir acá. Lo voy a poner igual.
Los 10 millones dividido por los 10 años. Solamente lo utilizaríamos por 2 años. Y el último activo sería la maquinaria de ampliación, que serían, esta ampliación ocurre cuando la ampliación ocurre en el año 5. Entonces vamos a ir al año 6, vamos a poner igual, y dividimos los 8 millones por los 10 años. Serían 800.000 pesos desde el año 6 en adelante. Hasta el año 10. Y ahora vamos a sumar la depreciación para poder incorporarlo al flujo de caja. Colocamos suma, seleccionamos de arriba hasta abajo, claro, y serían los 7.008.000. Y después pasa a 9.200.000. Y sería nuestra tabla de depreciación. Ahora, ¿qué pasa si queremos sacar el valor libro? Vamos acá a colocar valor libro de los activos. El valor libro es igual, entonces, al valor inicial de este activo menos lo que se ha depreciado. Entonces, podemos colocar valor compra menos la suma de las depreciaciones. Y ahí quedaría el valor libro del activo de la obra física inicial. Para calcular la segunda, tenemos los 12 millones menos lo que se ha depreciado, que sería acá, esto es lo que se ha depreciado. Entonces nos quedan 9 millones de valor libre. El tercer activo, que es la maquinaria A, se deprecia completamente, entonces tendrían que quedar en cero. Vamos a ver, menos suma 38. Entonces nos quedaría en cero. Esto yo lo puedo arrastrar hacia abajo. Entonces me quedaría finalmente el valor libro de cada activo. Bueno, respecto al activo que se vende en el año 8, su valor libro es de 2 millones. Y eso igual hay que incorporarlo al flujo de caja. Como Profe, ítem, ¿cómo valor hizo libre. esa fórmula de valor libre al final? Así, como que tomé el valor compra y le resté la suma de todas las depreciaciones. Ah, ya, gracias. Entonces, si uno la arrastra, te queda el valor libre. Y bueno, ¿cuánto es la sumatoria de todo? 49 millones. Y ahora vamos a ponerle un poquito de color para que no nos confundamos. Entonces tenemos acá las depreciaciones. Vamos a colocarla aquí. Tendríamos nuestra tabla aquí de depreciación. Y esta depreciación la tenemos que incorporar. Tenemos que incorporar la depreciación, también la amortización y el valor libro de todos los activos que se ven. La depreciación va a aparecer desde el año 1 y vamos nosotros a seleccionar al final la depreciación total, que sería este activo. ¿Lo logran ver o no? Ahí.
Entonces, al final la depreciación me quedaría en 7.000.008, pero es un egreso. Es un egreso, un gasto no desembolsable, no es un flujo de dinero, pero lo estamos colocando para disminuir la base imponible. Se nos quedaría 7.800.000 negativos. Esto lo vamos a arrastrar hasta el año 10. Y se nos va a copiar toda la depreciación. Ahora vamos a lo que es la amortización de activos intangibles. Tenemos una amortización. Y vamos a colocar, voy a anotar mejor, la depreciación. Y ahora amortización. Y tenemos un activo intangible. Tiene una vida útil de un activo intangible de gastos de puesta en marcha. Una vida útil de 5 años. Y un valor compra de 2 millones de pesos. Voy a colocar igual acá. Y se va a depreciar por 5 años. Entonces hacemos este dividido en 5 años. Lo dejamos fijo. Y ahora lo incorporamos al flujo de caja. La amortización va a ser igual a este valor y lo ponemos con signo negativo porque es un egreso. Y se copia hasta el año 5. Tendríamos nuestro segundo gasto no desembolsable. Acá mejor, depreciación de activos tangibles. Sí. Y el valor libro se refiere al valor libro del activo que se vende. Y en este caso estamos vendiendo un activo que nos genera un ingreso, lo estamos vendiendo a 2,5 millones, pero este activo no vale 2,5 millones, sino que vale eso, lo que es su valor libro. Y este valor libro del activo, que es este que está acá, de la maquinaria B, es de 2 millones de pesos. Entonces tenemos que incorporar esos 2 millones de pesos al flujo de caja. Valor libro, y nos vamos acá y ponemos igual 2 millones de pesos. Y también es un ingreso. Y tendríamos los 3 gastos no desembolsables. Lo vamos a colocar acá un color. Incorporar a nuestro flujo de caja. Ahora que tenemos los ingresos operacionales y los gastos no desembolsables, podemos calcular la utilidad antes de impuestos. La UAI. O la utilidad bruta, también se le llama. Vamos a incorporar utilidad antes de impuestos. Y vamos a sumar, voy a poner suma desde lo que está arriba hasta lo que está acá abajo. Y esto nos da 10,5 millones. Tenemos una utilidad positiva, ya estamos ganando aquí plata de 10,5 millones en el año 1. Y vamos a ver qué pasa en los otros años. Vamos a arrastrar hasta el año 10. Entonces aquí se mantienen, después aumenta a 15,400,000,
Y en el año 6 aumenta a 19.640.000, o sea, casi 20 millones de pesos nuestros ingresos antes de impuestos. Y después que se calcula la utilidad antes de impuestos, ¿qué viene? El impuesto. Tenemos impuesto. Y según la guía, este impuesto, vamos a colocarlo acá, la tasa de impuesto es igual al 10%, 15%, no recuerdo cuánto era el impuesto. 15%. Profe, ¿Sí? si el primer año nos da un flujo de caja negativo, ¿qué pasa? En ese caso, se genera un escudo tributario y pasaría a ser un beneficio tributario. ¿Ya? Ay, Entonces aquí ahí se- tú un crédito. Esos eran los ejercicios que hacíamos. Ahí tú quedas con un crédito tributario que se puede abonar al segundo año. Entonces, si tú, Ah, ya, pero no, o sea, no es que se pierda ni te mucho queda menos. como beneficio. Entonces, si tú estás perdiendo, si tú tienes pérdida, ese beneficio, ese crédito pasa para el otro año y se va acumulando. Ah, ya, ok. Si en el segundo año tú tienes utilidad, tú le quitas el impuesto y además le sumas lo del año anterior. Ah, ya, ok. Entonces tenemos la tasa de impuesto del 15%. Vamos a calcularlo acá. Ah. Sería igual 10.500.000 por 15%. Y sería algo negativo. Nos están quitando aquí impuestos. Ah. Y vamos a dejar fijo el impuesto. Voy a arrastrarlo. Entonces, tenemos nuestro impuesto y después de la utilidad antes de impuesto, lo que calculamos es la utilidad después de impuesto, lo que es lo mismo a la utilidad neta. Voy a colocar utilidad después de impuestos. Oh, se pintó, no sé por qué. Utilidad después de impuesto, y eso es sumar este más este, utilidad antes de impuesto más el impuesto. Y ahí nos queda la utilidad. 8.925.000. Y lo vamos a arrastrar. Y tendríamos nuestra utilidad después de impuesto. Y ahora vamos a poner más. Entonces tenemos utilidad positiva. Vamos a pintarlo. Utilidad después de impuesto. Y después de la utilidad después de impuesto, nosotros tenemos que volver a colocar los gastos no desembolsables. ¿Ya? Pero en este caso en signo contrario, porque en realidad nosotros no estamos como vendiendo máquinas, solamente estamos colocando estas depreciaciones para disminuir el impuesto, y ahora tenemos que colocar. Vamos a colocar así, lo voy a copiar directamente. Depreciación de activos tangibles. Entonces voy a poner igual y selecciono lo de arriba, pero con signo contrario. Se me queda positivo ahí. Si arrastro para abajo, se me copia también lo de abajo y también para el lado.
y me quedaría, ahí se llena completamente la celda. Entonces, como pueden ver acá, la depreciación es lo mismo que lo de arriba, pero en signo contrario, y la amortización de intangible también, y también lo que es el valor libre. Se coloca esto. Y lo vamos a pintar. Creo que... Ahí. Después que tenemos la utilidad después de impuestos y los gastos no desembolsables, ahora hay que colocar lo que son las inversiones. Si vamos, lo primero que vamos a colocar es la inversión inicial, la que ocurre en el año 0. La inversión inicial, ya lo tenemos acá calculado, que es 121.200.000. Y también se coloca en forma negativa. La inversión es un egreso. Es un egreso que no está afecto a impuestos. ¿Ya? Nosotros no tenemos que pagar impuestos por comprar una máquina. Y se coloca en el año 0 porque son egresos iniciales. Después tenemos, después de la inversión inicial, tenemos inversiones de reemplazo. Y la inversión de reemplazo la realizamos, vamos acá, la inversión de reemplazo se realiza en el año 8 y es 10 millones de pesos. Entonces yo voy acá al año 8 y selecciono acá. Pongo igual y me voy acá a la inversión de reemplazo, que serían los 10 millones de pesos. Y esto también es algo negativo. Si voy muy rápido me van diciendo. Y vamos a colocar más estas cositas. Ahí. Tenemos ya la inversión inicial, año 0, la inversión de reemplazo en el año 8. Ambos negativos. Y también nuestro tercer tipo de inversión es una inversión de ampliación. ¿Y en qué año ocurre una inversión de ampliación? Inversión, ampliación. Vamos acá, ya lo tenemos registrado. Esta ocurre en el año 5 y equivale a 20 millones de pesos. Se va a poner acá, año 5, y nos vamos a los 20 millones de pesos. Y lo colocamos de forma negativa. Y tendríamos las inversiones anotadas ya, pero nos falta otra inversión. ¿Sí? ¿Dónde están esos 20? Disculpen, no. Estos 20 millones son las inversiones de ampliación que se seleccionó de acá, que es la obra física que se realiza en el año 5 y la compra de maquinaria del año 5. Porque nosotros vamos a aumentar nuestro nivel de venta. Para aumentar el nivel de venta necesitamos más obra física y más maquinaria. Ya, ok, gracias. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendiste bien? Sí, sí. Y el otro tipo de inversión que vamos a hacer es la inversión en capital de trabajo, para poder hacer partir la empresa. Entonces, vamos a colocar ítem, inversión en capital de trabajo. Sí. Lo que se indica es que nosotros vamos a inyectar dinero cada vez que aumenten los costos operacionales entre un año a otro. Entonces, respecto al primer año, sí o sí necesitamos inyectar dinero en el año 0 para que comience a operar en el año 1,
para cubrir la mitad del año en lo que es costos operacionales. Entonces aquí tenemos todos nuestros costos operacionales y nosotros tenemos que cubrir la mitad de esos costos operacionales. Entonces vamos a colocar acá que en el año 0 va a ser igual a la suma de ¿qué? A la suma de estos costos del año 1, que son 6.300.000 pesos, lo que es costo operacional, pero solo vamos a financiar la mitad del año, 6 meses del año. Entonces vamos a multiplicarlo por 0,5. Entonces la inversión en capital de trabajo va a ser de 3.150.000 pesos para operar los primeros 6 meses. Para aguantar ahí los primeros 6 meses. Ahora, ¿cuándo más aumentan los costos? Si yo analizo acá, entre el año 1 al año 2 se mantienen los costos y entre el año 2 al año 3 aumentan, porque aumentan las ventas. Entonces, si aumentan las ventas, aumentaron las comisiones por venta, aumentaron en 100.000 pesos. Entonces, nosotros tenemos que inyectar dinero acá para contrarrestar ese aumento en costo. Lo que vamos a hacer, este aumento en costo ocurre en el año 3. Entonces nosotros vamos a inyectar dinero en el año 2. Vamos a inyectar dinero en el año 2 para que tenga esta plata disponible en el año 3. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a sumar todos los costos que tenemos en el año 3 y le vamos a restar todos los costos que tenemos en el año 2. Entonces, de esta forma, aquí calculamos la diferencia en costo. ¿Cuánto es lo que aumentó en costo? Ya, y lo que aumentó en costo son 100.000 pesos. Y que se refieren principalmente a las comisiones por venta. Pero solo vamos a financiar 6 meses de ese año, es decir, la mitad, que serían 50.000 pesos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá, vamos en paréntesis más grande, y lo vamos a multiplicar por 0,5, la mitad del año. Y ahí nos da 50.000 pesos de inversión en capital de trabajo, que hay que inyectar en el año 2. Hay que cargar en el año 2 para que esté listo en el año 3. Profe, ¿me puede repetir, por favor? ¿Lo del año 2? Sí, del año 2, por favor. Ya, lo que pasa es que nosotros estamos inyectando dinero para cubrir la operación, los costos operacionales. Entonces, cada vez que hay un aumento en el costo operacional, nosotros tenemos que inyectarle dinero a la empresa para contrarrestar esos costos. Entonces, estamos identificando desde entre qué año a qué año aumentaron estos costos. Si nosotros vemos acá, entre el año 1 y el año 2 se mantienen los costos operacionales, pero si vamos del año 2 al año 3, en el año 3 aumentan los costos. Mira, entonces en el año 3 hay un costo de comisión por venta que es de 600.000 pesos y en el año 2 es de 500.000. Entonces hay un aumento en costo de 100.000 pesos. De hecho, yo lo calculé acá y como lo calculé, sumé los costos operacionales del año 3 y le resté los costos operacionales del año 2. Y eso me dio que la diferencia es de 100.000 pesos. Entonces yo voy a tener que ayudar a la empresa inyectándole dinero para contrarrestar este aumento en costo, pero solamente lo voy a ayudar financiando los primeros 6 meses de operación. Entonces yo aquí lo voy a multiplicar por 0,5, que es la mitad del año. La mitad del año ya. Entonces ahí serían los 50.000 pesos. Ahora, ya, entonces si seguimos viendo, después se mantienen los costos, y acá entre el año 5 y el año 6 aumentan los costos. Como pueden ver acá aumentan los costos y es porque aumentan las ventas. Al aumentar las ventas, aumentó el nivel de producción, por lo tanto aumentaron los costos, todos los costos aumentaron aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a poner igual, suma, sumar los costos del año 6 y le voy a restar los costos del año 5
Y así obtengo yo la diferencia en costo. Entonces, al final de un año a otro me aumentó en 760.000 pesos los costos. Y yo voy a financiar solamente la mitad del año, 6 meses. Y lo voy a multiplicar entonces por 0,5. Ya tenemos 380.000 pesos en capital de trabajo. Y ahí tendríamos nuestras inversiones. Profe, este Excel lo va a subir. Sí, yo se los voy a cargar. Ah, ya. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular un flujo de caja neto. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar lo que es el valor de desecho. Y se acuerdan que existían 3 métodos de cálculo. Estaba el método contable, el método comercial y el método económico. Y vamos a aplicar ahora un método económico, para que lo conozcamos. Hasta el momento no hemos podido hacer ejercicios de eso. Y para calcular el método, aplicar el método económico, necesitamos primero conocer el flujo de caja neto del proyecto. Entonces, vamos a colocar acá el flujo de caja neto. Voy a pintar esto de un mismo color para que no nos confundamos con las inversiones. Ahí. Y el flujo de caja neto va a ser la suma desde la utilidad neta hacia abajo. Se voy a poner acá suma desde la utilidad después de impuestos hasta la inversión en capital de trabajo y nos da 124.350.000 pesos. Ahí, 124.350.000 pesos. En lo que son egresos iniciales. Y si nos vamos hacia el lado, ¿cuánto nos dan los flujos futuros? Tenemos flujos futuros 17.125.000. Después aquí baja, y baja por la inyección en capital de trabajo. Acá el tercer año aumenta, y es por el aumento en venta. Ya se mantiene igual el tercer año y el cuarto año. Sin embargo, en el quinto año baja. Ya tenemos aquí un poquito, y es por la inversión en ampliación, que son 20 millones de pesos. Sin embargo, en el sexto año nosotros estamos ganando casi 26 millones, el año 7 igual, y en el año 8, como hacemos una compra, hacemos una inversión de reemplazo, nos baja el ingreso. Y en el año 9 estaríamos ganando casi 26 millones, igual que el año 10. Y ahora que tenemos este flujo, vamos a calcular el valor de desecho del proyecto, que es el valor que tiene el proyecto si yo lo llego a vender. O sea, yo estoy operando en el año, supongamos yo estoy operando en el año 10 y digo, ya, voy a vender mi proyecto. Entonces yo estimo, yo le pongo un valor de venta. Y cuando uno lo calcula a través del método económico, lo que uno hace es calcularlo por sobre el flujo de caja del último año. Y uno lo que supone acá, uno hace un supuesto. Uno lo que supone es que la persona que compre este proyecto va a ganar flujos futuros que van a equivaler al mismo flujo del último año. Entonces, como que indica como que el proyecto eternamente va a estar ganando ese flujo. Entonces, lo que hace es valorizar el proyecto futuro y llevarlo a valor presente del año 10. Ese es el método económico. Mediante perpetuidad. ¿Sí?
voy a poner acá valor de desecho con método económico. Ahí. Entonces nos vamos a ir al último año y voy a poner igual, voy a seleccionar el flujo de caja del último año y a este le voy a restar la depreciación de los activos del último año. Y aquí tenemos... Ah, ¿qué pasa? Ya, ahí. Entonces tomo el flujo de caja del último año y le quito todos los gastos no desembolsables del último año, entonces me queda la utilidad neta purita. Y a esta utilidad neta pura lo voy a dividir por la tasa de descuento. ¿Ya? Pero antes entonces voy a tener que ingresar la tasa de descuento. Vamos acá a calcular. Vamos a poner acá. Tasa de descuento, que en el proyecto nos indica que es del 12%, si no me equivoco. ¿O no? 12%, sí, tengo acá. Sí. 12% y vamos acá de nuevo a calcular. Profe, ¿Sí? pero ahí en el flujo de caja, ahí este flujo de caja, digamos, es para, digamos, si yo tengo los 120 millones, se lo pido a un inversionista, o yo tengo Sí, los 120 millones, pero si yo se los pidiera al banco, el interés que me cobra el banco o esa amortización ¿cómo se llama? de la Del cuota. préstamo, claro, ¿eso dónde iría? Ya. Muy buena pregunta. Ese es otro tipo de flujo de caja que espero que lo vamos a hacer la otra clase. No la otra clase, no sería muy pronto. Yo digo que en 2 clases más tenemos que hacer el flujo apalancado con financiamiento externo, porque cambia. Hay que agregar otros ítems, tenemos que hacer una tabla de cuotas fijas y estas cuotas tenemos que agregarlas al flujo de caja. Y cuando uno calcula la rentabilidad del proyecto, uno lo que hace es determinar un BAN ajustado, ¿ya? Que no es, o sea, la misma fórmula, pero se aplica otro procedimiento para obtener el BAN total del proyecto. ¿Ya? Pero ahora primero estamos en flujo caja puro. Profe, ¿Sí? Ok. ahora que habló sobre que en 2 clases más iba a hacer eso, o sea, el siguiente flujo de caja, se supone que el certamen está fijado para el día 29. Sí, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar eso, lo vamos a llevar una semana más lo tenemos que desplazar porque como se agregó la semana de vacaciones suya, ahí nos atrasamos una semana. Ah, ya, profe, para cambiarlo, porque como lo tenía anotado aquí como el 29. Sí, yo lo voy a cambiar y lo voy a modificar en el aula. Y bueno, y lo otro es que la otra semana no hay clases. No sé si les contaron. Sí, nos comentaron. Otras vacaciones más. Oye, ustedes están llenos de vacaciones, son como los más afortunados. Estamos estresados. No, pero son vacaciones de profesores y funcionarios. Nosotros igual Somos estamos unos cansados. niños. Pero ustedes el otro semestre están llenos de vacaciones. No sé si han visto el calendario académico. Sí, porque ahí son más, pues, el tema de la media universidad y todo eso. Hay muchos más, pues. Se hace más corto el semestre. Ya, vamos a seguir. Si nos queda poquito, Quiero terminar el flujo de caja y ahí nos vamos todos. Entonces, ¿cómo se calcula el método económico? Aló, es que escucho muy bajito. Señor, ¿Sí? ese día también vamos a tener que entregar junto el trabajo del proyecto. No, eso va a tener que caer para la última semana. Porque se desplazó también el calendario académico. Hasta el 10 de agosto, creo. Gracias. Hoy lo otro me están recordando en el chat que tenemos que recuperar la clase.
Ya yo hablé con su jefe de carrera y me indicó que se puede utilizar el viernes. Para recuperar, entonces recuperaríamos este viernes la clase. No sé si algún profesor ya le puso algo. ¿Aló, aló? Parece que Se está yendo el internet, profe. Oh, este viernes. No. Sí o sí, hay que recuperar la clase. Tenemos que recuperar la clase. No puedo perderme esa clase. Aparte que nos han cortado tanto el tiempo que hay que hacer esa clase, pero es una clase que viene de indicadores económicos. Hoy día tenemos que terminar el flujo de caja neto. Hasta acá nos queda bien poquito. Y la siguiente clase tenemos que ver indicadores económicos para poder aplicarlos al flujo de caja. Entonces tampoco es como no es como materia, así mucha materia, sino como más ejercicio. Pero tenemos que recuperar la clase. ¿Ya? Entonces nos juntamos el viernes. San Profe, Viernes. ¿qué es la prueba? ¿La prueba? Bueno, la prueba falta harto para la prueba, pero entra la materia que hemos pasado. Pero, ¿por qué es importante el flujo de caja? Porque lo tienen que meter, lo tienen que ingresar a su proyecto. Y su proyecto pondera harto en el ramo. Creo que es lo que más pondera. Por eso es importante que armen un buen flujo de caja. De hecho, eso vamos a hacer el viernes. Vamos a ver lo que es indicador económico y vamos a ver su proyecto. Sobre todo lo que es armar el flujo de caja. Ahí aprovechamos el tiempo. Aprovechamos el tiempo aplicando ya lo que estamos aprendiendo. Profe, o sea, el viernes hay que llegar claro con el flujo de caja, con todo esto hay que llegar claro para poder entender el viernes, ¿cierto? Bien claro como con los ítems, como nivel de producción, cuánto estiman vender, como esos datos para poder ya empezar a cocinar y meter el flujo de caja. Por ejemplo, profe, nosotros estimamos que nuestro proyecto dura 10 años, y otro me puede decir, no, nosotros queremos durar 5 años. Y ahí me pueden ir consultando también, podemos generar mini sala y ahí me van consultando y vamos cerrando al tiro esos ítems. Ya, vamos a seguir. Vamos a colocar acá. Entonces, serían estos 25 millones de aplicación. Cerrar paréntesis. Y lo vamos a dividir por la tasa de descuento. Entonces, de esta forma, lo que hicimos acá, que son 139 millones, significa el valor de venta de este proyecto si ustedes lo quieren vender en el año 10. ¿Y por qué lo vende a ese valor? Porque el dueño de este proyecto estima, mediante el método económico, de que la persona que compre el proyecto va a ganar ese dinero en el futuro. Entonces, como que se lo está vendiendo al mismo valor que la persona ganaría en el futuro. ¿Ya? El método económico. Recuerden que hay otros dos métodos que lo podemos aplicar después en el flujo caja y vamos a ver cómo cambia. Y después vamos a calcular el flujo de caja. El final. Vamos a ver el flujo de caja final. Y vamos a sumar el neto con el valor de desecho. Y tendríamos ahí al final nuestro flujo de caja. Y le vamos a poner color, este color azul. Y ahí tenemos nuestro flujo de caja. Vamos a bajar esto. Entonces ahí tendríamos los resultados del flujo de caja.
Y con esto terminamos, así que nos vemos el viernes para continuar con el flujo de caja y ya ver el tema de los indicadores económicos, ver cómo varía, si aplicamos, si hacemos variar un dato, si ponemos el otro método contable. Y la idea es poder interpretar el flujo, no solamente ver un resultado económico. Profe, una consulta. ¿Sí? Es referente al proyecto que tenemos que entregar. ¿Hay que presentarlo también, aparte de entregar el informe? Sí, sí, la presentación vale. Ah, ya. Ya, nos vemos el día viernes. Yo sé que es cansador, más encima de San Viernes, pero hay que... Encima, ¿Ah? tenía programado un trabajo el viernes. O sea, yo sé que es fome, pero el